Hoy vamos a resolver un ejercicio de continuidad y derivabilidad. Pues aquí lo tenemos. F es una función definida a trozos y hay que calcular los valores de a y b para que la función sea derivable en R. Bueno, pues para resolver este ejercicio vamos a realizar un análisis de la continuidad y derivabilidad, como si ya supiéramos cuánto valen a y b. Y a medida que vayamos haciendo ese análisis, pues vamos a ir deduciendo distintas relaciones entre a y b para llegar a un sistema en el que podamos calcular esos dos valores. Vale, pues como tenemos una función definida a trozos, lo primero que hacemos es estudiar la continuidad y derivabilidad en cada uno de los trozos. Es decir, en estos intervalos, el menos infinito menos 1, el menos 1 0 y el 0 más infinito. Sin tener en cuenta los valores frontera, porque la continuidad y derivabilidad en menos 1 y en 0 las vamos a estudiar aparte. Pues empecemos con continuidad y derivabilidad en los trozos. Vale, el primero es el menos infinito menos 1. En este intervalo, la función, vamos a llamarle f1, vale bx al cuadrado más ax. Como vemos, esta es una función polinómica. Y todas las funciones polinómicas cumplen que son continuas y derivables en R. Vale, pues como se cumple que esta función de aquí es continua y derivable en R, podemos decir que la función f es continua en este intervalo, en el menos infinito menos 1, y también derivable. Este es el primer trozo. Ahora vamos con el segundo, que sería el intervalo menos 1, 0. En este intervalo, la función f2 vale x al cuadrado más 2ax más 1 partido de x menos 1. Sabemos que esta es una función racional. f2 es racional, porque se trata de un cociente de polinomios. Y las funciones racionales cumplen que son continuas y derivables en su dominio. Pues vamos a calcular el dominio. Como es una función racional, cumple que su dominio es todo R menos aquellos valores que anulen al denominador. Realmente solo hay un valor que anula al denominador, que es el 1. Así que el dominio va a ser todo R menos el 1. Vale, con esto estamos diciendo que la función 2, esta de aquí, es continua y derivable en R menos el 1. Pero a nosotros solo nos interesan los valores entre menos 1 y 0, porque estos son los valores en los que la función vale este cociente. Vemos que en menos 1 y 0 no hay ningún problema en cuanto a continuidad y derivabilidad, el problema sería el 1. Entonces, como 1 no pertenece al intervalo menos 1, 0, podemos decir que f es continua y derivable en menos 1, 0. Y ahora vamos con el tercer trozo. Intervalo 0 más infinito. En este intervalo, ¿cuánto vale la función? Pues vale raíz de x más 4. f3 es una función irracional. Vale, pues de aquí podemos deducir que la función es continua en su dominio. Esto lo cumplen todas las funciones elementales, y las funciones irracionales son elementales. Entonces f3 es continua en su dominio. Calculamos el dominio. El dominio de f3 es igual a, por ser f3 una función irracional de índice par, pues el dominio va a ser los x pertenecientes a R, tales que el radicando sea mayor o igual que 0. Y este es el intervalo menos 4 más infinito. Vale, este es el dominio de la función, así que podemos decir que f3 es continua en este intervalo. Ahora bien, a nosotros solo nos interesan los valores mayores que 0, porque para valores mayores que 0 la función vale esta raíz. ¿Para valores mayores que 0 hay algún problema en cuanto a continuidad? Pues no, porque este intervalo está contenido en el dominio de la función 3. Entonces, como el intervalo 0 más infinito pertenece
al dominio de f3, al intervalo menos 4 más infinito, podemos concluir que f es continua en 0 más infinito. Y ahora vamos con la derivabilidad. Para hallar la derivabilidad necesitamos calcular la función derivada. Vamos a hacerlo. Derivada de f3. Pues sería derivada del radicando, que es 1, entre 2 por esa misma raíz. Y ahora vamos a calcular el dominio de la derivada. Vale, pues el dominio de esta función sería el intervalo menos 4 más infinito. ¿De dónde sale esto? Pues a ver, primero, en el denominador tenemos una raíz de índice par. Entonces, las x tienen que ser, tienen que ser valores de tal forma que el radicando sea mayor o igual que 0. Esos valores ya los calculamos antes, coincidían precisamente con el dominio de la función 3, dominio de esta raíz que nos había dado menos 4 más infinito. Vale, ese sería el dominio de esta función en concreto. Pero como esta raíz está en el denominador, sabemos que no puede ser 0, porque si fuese 0, 2 por 0 sería 0 y tendríamos un 0 en el denominador. Eso no puede ocurrir, entonces eliminamos ese valor. ¿Cuándo da la raíz 0? Cuando el radicando es 0, es decir, cuando x da menos 4. Por lo tanto, quitamos el menos 4 y ya nos queda que este es el dominio de la derivada. Vale, pues una vez aquí, para calcular dónde la función 3 es derivable, tenemos que hacer la intersección. f3 es derivable en la intersección del dominio de f3 y el dominio de la derivada. Esto es menos 4 más infinito. Pues aquí es donde f3 es derivable. Ahora bien, solo nos interesan los valores mayores que 0. Entonces, como este intervalo está incluido en este de aquí, podemos decir que la función f es derivable en este intervalo. Lo ponemos. Como ese intervalo, el 0 más infinito, está incluido en el dominio de derivabilidad, que es el menos 4 más infinito, podemos concluir que f es derivable en 0 más infinito. Vale, pues este es el análisis de la continuidad y derivabilidad en los trozos, que no nos ha dado ningún problema. Ahora vamos a ver qué ocurre en los puntos frontera, que son el menos 1 y el 0. Pues empezamos con la continuidad en x igual a menos 1. Para estudiar la continuidad en un punto tenemos que analizar tres cosas. Primero, la imagen de ese punto. Segundo, el límite cuando x tiende a ese valor. Y tercero, hay que ver si la imagen es igual al límite. Entonces, empezamos con la imagen de menos 1. ¿Existe? Pues sí, la podríamos calcular viniendo a esta función y sustituyendo la x por un menos 1. Pues nos queda b por menos 1 al cuadrado más a por menos 1, que es b menos a. Vale, esta sería la imagen de menos 1. Ahora, el límite. Hay que hallar los límites laterales. Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de esta función de aquí. bx al cuadrado más ax es igual a b menos a. Y ahora el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de esta función de aquí. X al cuadrado más 2ax más 1 entre x menos 1. ¿Qué nos da? Vamos a ver, esto sería 2 menos 2a entre menos 2, es decir, menos 1 más a. Vale, pues el objetivo es que la función sea continua en x igual a menos 1. Para que esto ocurra, los límites laterales tienen que ser iguales. Para que exista el límite de f de x, límite de f de x cuando x tiende a menos 1, tiene que cumplirse que los límites laterales sean iguales, así que b menos a tiene que ser igual a menos 1 más a. Y para concluir podemos decir que si se cumple esta igualdad, si b menos a es igual a menos 1 más a, entonces f de menos 1 es igual al límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Ambos serían iguales a b menos a. Y por tanto, f es continua en x igual a menos 1. Vale, pues anotamos esa igualdad. b menos a tiene que ser igual a menos 1 más a. Ahora vamos con la continuidad en el otro valor frontera, que es el 0. Continuidad en x igual a 0. Hacemos el mismo proceso. Empezamos hallando la imagen de 0.
Pues nos vamos a esta función y sustituimos. Raíz de 0 más 4, 2. Ahora los límites. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función de aquí, x al cuadrado más 2ax más 1 entre x menos 1, que nos da menos 1. Después el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la raíz de x más 4 nos da 2. Pues los límites nos han dado diferentes. Esto quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y si no existe ese límite, entonces f no es continua en x igual a 0. Y si f no es continua en ese valor, entonces tampoco es derivable. F no es derivable en x igual a 0. Vale, pues, ¿a qué conclusión hemos llegado? Acabamos de ver que, independientemente de los valores de a y b, la función no es derivable en x igual a 0. El objetivo era calcular a y b para que la función fuera derivable en todo r, pero es que acabamos de ver que la función no es derivable en 0, así que, como máximo, podremos calcular unos valores de a y b para que la función sea derivable en r menos el 0. Como esto de aquí, como esta condición nunca se va a cumplir, podemos decir que la solución del ejercicio es que no hay solución. No hay una combinación de a y b tal que la función sea derivable en r. Bueno, y por aquí vamos viendo todo este proceso. Primero calculamos la continuidad y derivabilidad en cada uno de los trozos. Aquí tenemos los dos primeros y este es el tercero. Después pasamos a la continuidad en menos 1, que era el primer valor frontera, y llegamos a esta igualdad. Luego por aquí tenemos la continuidad en 0, que nos permitió ver que f no era continua ni derivable en 0. Y hasta aquí tendríamos resuelto el ejercicio, pero si queremos podemos seguir calculando. Vale, ya sabemos que la función no va a ser derivable en 0, pero podemos intentar calcular unos valores de a y b para que f sea derivable en r menos el 0. A ver si podemos hacer esto. Vale, pues para continuar, ya tenemos la continuidad en todos los puntos, y solo nos queda por estudiar la derivabilidad en el menos 1. Para hacerlo hay que hallar la función derivada. Simplemente nos vamos a los trozos y los derivamos. Y ahora, ¿cómo quedan estas condiciones? Pues vemos que se mantienen, lo único que cambian son los signos de las desigualdades. Vemos que no podemos decir que la función sea derivable en 0, por eso no incluimos este igual. ¿Y qué ocurre con el menos 1? Pues en el menos 1 tampoco estamos poniendo el igual por ahora, porque todavía no sabemos si la función es derivable o no en menos 1. Entonces, por ahora se quedan las desigualdades estrictas. Pues vamos a calcular esa derivabilidad en x igual a menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que hallar las derivadas laterales, derivada en menos 1 por la izquierda y derivada en menos 1 por la derecha. ¿Cómo las hacemos? Pues, por ejemplo, para la derivabilidad por la izquierda tenemos que hacer el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de esta derivada de aquí, que es para valores menores que menos 1. Y nos da menos 2b más a. Ahora, para la derivada por la derecha hacemos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de esta función. Y nos da menos a más 1 partido por 2. Como queremos que f sea derivable en x igual a menos 1, las derivadas laterales tienen que ser iguales, así que obtenemos esta ecuación. Si tenemos en cuenta esta ecuación y la ecuación a la que habíamos llegado estudiando la continuidad, en el menos 1, tenemos establecido un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo resolvemos y nos da que a es 3/5 y b es 1/5. Vale, la conclusión. Si a es 3/5 y b es 1/5, f es continua y derivable en r menos 0. F nos queda con esta expresión y la derivada de f es esta. Y ahora sí podemos incluir el igual porque ya hemos comprobado que f es derivable en menos 1.